Hola Libra, qué placer y qué bendición estar leyendo para ti el día de hoy aquí. Me encanta esto. Vamos a hacer tu especial amor que hacemos todas las semanas y como siempre recordarte que al ver el video completo apoyas el refugio de animalitos, así que te invito a suscribirte y a que compartas este video. Como siempre iniciamos la lectura con un mensaje especial de parte de todos los arcángeles para ti, hoy canalizado especialmente de parte del arcángel Metatrón. Y te dice en este momento, hoy renueva energías, te invito a renovar y aumentar tu energía, a reanimarte para continuar con tu maravillosa vida. Incluso en esta época de cambios y alineaciones energéticas puedo asistirte para que tu ser se restablezca con mayor facilidad. Llámame para abrir y purificar tus chakras con la ayuda de la geometría sagrada. Hoy renueva tus energías. Mira que el arcángel Metatrón te está diciendo que tú tienes la capacidad de poder renovar esas energías y equilibrarlas para poder utilizarlas para tu bien y el bien de todas las personas que te rodean. Así que pide su asistencia y en este momento quiero que escribas en los comentarios, hoy renuevan mis energías, ¿ok? Hoy renuevo mis energías porque cuando tú lo escribes, lo decretas y lo traes de ese plano espiritual hacia este plano físico. Entonces es súper importante que lo hagas, que lo escribas, que lo decretes y que te están diciendo aquí, si te sientes cansado de una situación, de la vida física, emocional, espiritual, económicamente, sentimentalmente, pide esa asistencia porque te va a llegar. Bueno, recuerda mi cielo que esta lectura es general. Si deseas algo personalizado, puedes ir al primer comentario y allí vas a encontrar las lecturas, los datos de contacto para lecturas de pago. Este mensaje tiene 3 partes: mensaje general para todas las áreas de tu vida, solteros y conexiones. Comenzamos y nos dice esta carta, ¿sí? Me dice que cuenta tus bendiciones, tienes que creer realmente, debes empezar a visualizarlas, a creerlas, a contártelas a ti mismo, de que realmente las bendiciones están llegando a tu vida. También esta carta me representa que a veces estamos tan centrados en las cosas negativas que te estás olvidando de las cosas bonitas y positivas que ocurren a tu alrededor. Entonces es como un llamado de atención a que canalices esas nuevas energías en ver lo positivo que el universo te ha dado, ¿sí? A veces nos sentimos agotados y es por culpa de esos pensamientos excesivamente pesimistas, por no ver lo bueno que la vida nos ha dado. Entonces te está diciendo, hoy escribe en un cuadernito todas las cosas buenas que sí tienes, te vas a dar cuenta que son más que las cosas malas. Por otro lado, el ángel de la nieve nos dice, las señales están contigo a tu alrededor. Mira que hay respuestas a tus oraciones, ¿sí? Sino que a veces como que nos dispersamos tanto con los problemas y con la ansiedad que no las vemos aunque las tengamos al frente. Te están diciendo, sé que te encuentras terriblemente deprimido y aburrido, pero necesitas reenfocarte en lo bueno y en lo positivo. Te estás enfocando mucho en lo malo. Mira que todas las cartas son como muy reiterativas y te dicen que por eso te sientes ahora cansado o cansada. Bueno, vamos a pasar en este momento a la lectura para mis amores que se encuentran solteros, pero vamos a ver primero en general qué iniciales hay importantes en estos días. La letra H, la letra I, la R, la Q y la letra T. Recuerda que esta puede ser la inicial del nombre, del apellido o de la forma como le dicen a esa persona especial. Bueno. Listo. Comenzamos y nos dice el gnomo revoltoso. Mucho cuidado en estos días en meterte en problemas por travesuras, diversiones, irregularidades. Entonces mira que te están diciendo, hay una situación en la cual parece que como que te quieres meter o te están llamando, quizá no sé por qué me resuena una persona comprometida por ahí o podrías estar conociendo a alguien así, como que no está libre y pues esto te podría traer serios problemas. Quiero ver qué más viene en los próximos días. Sí, mira que me dice que
pienses que todas las acciones traen una consecuencia. Tenemos este arcano mayor de la justicia y me dice que en los próximos días podrías tener la tentación de meterte con una persona comprometida. O puede ser, sabes, que esta persona ni siquiera te diga que realmente es comprometida, pero tú desde un inicio como que vas a sentir que algo no te cuadra. Déjate guiar por tu intuición, porque ella no te va a estar mintiendo y te darás cuenta que realmente esta persona es bastante desleal. Por otro lado, y si desde un comienzo tú sabes que esta persona está comprometida, dime a ciencia cierta si tú luego podrías confiar en alguien así. Me dice que tengas mucho cuidado porque esta persona va a intentar como generar sentimientos de enamoramiento de manera muy rápida, porque tenemos este caballero de copas, y que tú probablemente sí te ilusiones. Así que las cartas te quieren evitar todo este mal sin sabor, porque luego se convertiría en una traba en tu camino. Tienes la templanza invertida, así que evítate este dolor de cabeza y evítale también, digamos, como daños a otra persona. Vamos a ver en este momento qué mensaje hay para los que se encuentran con una conexión especial. Puede ser tu crush, tu novio, tu esposo, tu amante, tu ex. Estar juntos, separados o en contacto cero. Y los serafines, el sanador, me dice, tienen un don especial. Si se lo proponen, tienen el don de sanar. Muy pocas personas tienen este don. Mira qué mensaje más bonito. Y veamos qué viene para el amor en las conexiones. Puede ser el crush, el novio, el esposo, el amante, la ex, estar juntos o separados o en contacto cero. Quiero que en este momento digas el nombre de esa persona especial. Esto es lo que esa persona siente, lo que piensa, lo que quiere, lo que espera de ti, lo que se aproxima, lo que te aconseja el tarot. Y vamos a sacar una carta de el oráculo, ¿ok? Este oráculo me encanta. Veamos qué signos hay importantes. Yo ahí por su parte veo a Aries, veo Sagitarios y tenemos a Virgo también. Respecto a los sentimientos, aunque esta carta pues realmente no es que hable mucho, es más enfocada al trabajo, esto sí me puede orientar acerca de la confianza. Veo que hay una persona que realmente confía en la energía o en el amor que tú le expresas, ¿sabes? Independiente de que a veces peleen o que no. Esta persona sabe qué clase de hombre, qué clase de mujer eres. Sabe que siempre, digamos, tienes como la determinación para cumplir lo que te propones. Y eso es algo que le brinda mucha seguridad en sus sentimientos. Esta carta del consultante es la misma carta del mago en otros tarots como Rider White. Y esto me habla de que esta persona en sus sentimientos sabe que eres capaz de crear lo mejor a su lado. En cuanto a sus pensamientos, una persona que te desea mucho y que a pesar de las malas influencias que puedan haber alrededor, digamos que nunca se va a dejar convencer de lo que hay contigo, de lo que siente por ti. Veo que tienes una capacidad, como lo dice acá el oráculo, sanadora sobre la vida de esta persona, de tal manera que él o ella piensan que desde que tú estás a su lado, las cosas han empezado a fluir de una mejor manera. ¿Qué es lo que esta persona quiere? Bueno, esto es una carta de las bodas, de los compromisos, de hacer las cosas bien, de los principios y de los valores, ¿sí? También este número 5, este arcano, me habla acerca de alguien que tiene mucha fe en la conquista. Entonces esta persona realmente piensa que ustedes dos pueden llegar muy muy lejos si se lo proponen como pareja. Respecto a este 5 de copas invertido que nos habla de lo que se espera de ti, y esta es la carta de la afinidad, me dice que precisamente esta persona quiere que realmente esta conexión que siente hacia ti también sea recíproca. No se quiere quedar queriendo solo. ¿Qué es lo que se viene? Bueno, aquí sí hay que tener cuidado. No necesariamente debe ser una mujer, pero sí hay una persona que puede ser como de tu misma edad, ¿sí? O de la misma edad de tu pareja, bastante desleal, que puede ser una ex, ¿sí? O puede ser alguien muy cercano a él o a ella.
para quien te tienes que sentir preparado porque pienso que en los próximos días van a haber una especie de chismes y rumores. Este es el tipo de gente al que no le gusta ver que a los demás les vayan bien y siempre tiene que estar metiendo allí como la cucharada de la sopa para hacer daño. ¿Qué te recomienda a ti? Analizar muy bien las palabras de cada persona y no confiar tanto. El ángel del tiempo me dice que se viene una época de trabajo duro para confrontar a esta persona, pero que lo hagas con total seguridad. Quiero que ya mismo vayas a tu ascendente para que complementes esta lectura. Si solo ves un video, siempre te vas a quedar a medias. Si quieres algo más acercado a una lectura personalizada, escucha los 2 videos o escucha Géminis ahora. Allí también habrá un mensaje importante para todos los Libra. Te quiero mucho, sígueme en Facebook, en Instagram y recuerda que en esas redes sociales también hago interactivos. Bendiciones, te quiero mucho y gracias de parte de nuestros peluditos.